El primer disparo resonó por el restaurante a las 9:47 de la noche, haciendo que todos los comensales se tiraran al suelo en pánico total. Todos, excepto Keisha Williams. La mesera de 28 años continuó organizando tranquilamente los platos sucios en la charola, como si las balas volando sobre su cabeza fueran solo otra molestia de martes. 3 hombres enmascarados gritaban órdenes contradictorias mientras apuntaban armas hacia los clientes aterrorizados del Tony's Cantina, el pequeño restaurante de carretera que había servido a camioneros y viajeros durante más de 30 años. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos ayuda a traerles más contenido como este. Todos al piso, ahora carteras y celulares sobre la mesa, berró el líder, su voz temblando de nerviosismo amateur. Por la forma como sostenía el arma, muy alta, muñeca inestable, era obvio que estos tipos nunca habían hecho esto antes. Sus tenis nuevos aún tenían la etiqueta de precio pegada en la suela, y la máscara barata de Batman se deslizaba constantemente por su rostro sudoroso. General Marco Thompson, veterano de 30 años del ejército mexicano, observaba la escena surreal desde su mesa en el rincón. Había presenciado combates en operaciones antinarcóticos, misiones de rescate en zonas de conflicto, situaciones donde soldados entrenados quebraban bajo presión, pero nunca había visto algo como aquello. Mientras empresarios acomodados lloraban como niños y suplicaban por sus vidas, aquella joven morena permanecía de pie e inmóvil como una estatua de bronce. Tony Marcello, el dueño italiano del establecimiento, se arrastraba detrás del mostrador, intentando alcanzar el botón de la alarma silenciosa. Sus manos gordas temblaban incontrolablemente mientras derribaba servilletas por el camino. Su esposa, doña Rosa, rezaba el rosario en voz baja mientras se encogía debajo de la caja registradora, sus lágrimas goteando sobre los billetes de pesos esparcidos por el suelo. En la mesa de la ventana, una familia de turistas del norte abrazaba a los hijos pequeños que lloraban demasiado alto para la situación. El padre, un ejecutivo de seguros de Monterrey, susurraba promesas desesperadas mientras protegía a su esposa con el propio cuerpo. «Va a estar todo bien, va a estar todo bien», repetía como mantra, más para sí mismo que para la familia. Keisha había crecido en los barrios más peligrosos de Tijuana, donde tiroteos eran banda sonora de la cena familiar. A los 16, presenció a su hermano mayor ser ejecutado en la puerta de casa por deuda de drogas que ni siquiera era suya. 5 balazos en el pecho, mientras ella miraba desde la ventana del segundo piso, incapaz de gritar o moverse. En los 19, escapó de un secuestrador que la mantuvo rehén por 3 horas en un sótano abandonado, convenciéndolo de que no había nadie que pagaría rescate por ella hasta que él perdió el interés y simplemente se fue. A los 22, salvó a 5 niños de un incendio provocado en su edificio, cargando a cada uno en la espalda escaleras abajo, mientras las llamas devoraban los pisos superiores. Los bomberos llegaron para encontrarla sentada en la banqueta, organizando curaciones improvisadas en las heridas de los niños con pedazos de su propia camisa. Cuando preguntaron cómo había mantenido la calma, ella simplemente respondió: «El pánico mata, pensar salva». Para ella peligro no era una emergencia, era simplemente martes. «Oye tú, la morenita esa está sorda», gritó el segundo asaltante, un joven flacucho que no debía tener más de 20 años. Su máscara del Joker estaba mal ajustada, resbalándose constantemente por su rostro sudoroso. El arma en sus manos temblaba tanto que era un milagro no haber disparado accidentalmente aún. Keisha finalmente se volteó,
moviéndose con la misma naturalidad de quien está terminando otro turno normal de trabajo. Dobló cuidadosamente el trapo de cocina que llevaba y lo colocó sobre el mostrador, cada movimiento deliberado y controlado. Fue entonces que el general notó algo extraordinario. Sus ojos no mostraban ningún rastro de miedo. Por el contrario, había algo ahí que él reconocía, la calma letal de quien ya enfrentó tormentas mucho peores y sobrevivió para contar la historia. «Disculpen, ¿me estaban hablando a mí?», preguntó Keisha, su voz tan serena como alguien preguntando si querían más café. Hasta inclinó ligeramente la cabeza, como una maestra paciente esperando que un alumno formule mejor su pregunta. El tercer asaltante, el más alto del grupo, rió nerviosamente. «¡Qué chavaloca! Debe estar en shock». Agitó el arma en su dirección, pero había algo vacilante en sus movimientos, como si la calma antinatural de ella lo dejara profundamente incómodo. Su instinto básico de supervivencia susurraba que algo estaba terriblemente mal con aquella escena. Pero el general Thompson sabía reconocer shock y aquello definitivamente no era shock. Durante sus años de servicio había aprendido a identificar las señales. Temblor en las manos, respiración irregular, mirada desenfocada, sudor excesivo. Keisha no presentaba ninguno de esos síntomas, era otra cosa completamente diferente. Era la postura de alguien que estaba calculando, evaluando, esperando el momento exacto para actuar. En la mesa al lado, la familia Hernández, turistas ricos del suburbio de Polanco, observaba con horror y una pizca de racismo mal disfrazado. «Obviamente ella debe estar acostumbrada a este tipo de situación», susurró la señora Hernández a su marido, ajustándose sus perlas caras mientras se agachaba detrás de la silla. «Esta gente crece en esto, ¿no? Deben tener algún tipo de resistencia natural a la violencia». El señor Hernández balanceó la cabeza en concordancia, como si pobreza y violencia fueran sinónimos naturales en la vida de personas como Keisha. Ellos no tenían idea de que aquella mesera sencilla se había graduado en psicología por la Universidad Nacional con honores académicos. Hablaba 3 idiomas fluidamente y trabajaba ahí apenas para juntar dinero suficiente para abrir su propia clínica de terapia comunitaria. Lo que tampoco sabían era que Keisha había percibido algo que nadie más había notado. El primer asaltante verificaba obsesivamente el celular cada pocos segundos. El segundo mantenía la mano libre siempre cerca de la salida trasera. Y el tercero, supuestamente el más calmado, tenía una mancha húmeda creciendo bajo el brazo de la playera. Eran señales que cualquier persona con experiencia en situaciones de vida o muerte reconocería inmediatamente. «Escucha aquí, princesa», gruñó el líder acercándose peligrosamente a Keisha. «Vas a entregar tu propina de la noche y hacer derechito lo que...». Fue entonces que algo extraordinario pasó. Keisha sonrió. No una sonrisa de miedo o sumisión, sino ese tipo de sonrisa que aparece en el rostro de quien conoce un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento justo. El general Thompson sintió un escalofrío en la espina. Había visto esa misma sonrisa en el rostro de soldados veteranos momentos antes de voltear el juego completamente. Lo que ninguno de los presentes sabía era que Keisha Williams no era apenas una mesera. Detrás de aquella fachada simple, ella cargaba consigo secretos que transformarían aquella noche de terror en algo que ninguno de los presentes jamás olvidaría. Secretos que harían que 3 asaltantes amateurs desearan nunca haber pisado aquel restaurante. Porque a veces subestimar a la persona equivocada puede ser el último error que alguien comete en la vida. ¿Saben cuál es su problema, chaparrita? El líder de los asaltantes caminó lentamente en dirección a Keisha,
arrastrando los pies en un intento patético de parecer intimidante. Ustedes de esas áreas siempre creen que son más listas que todo el mundo. La máscara de Batman resbaló nuevamente por su rostro sudoroso, revelando parte de un tatuaje mal hecho en el cuello. El tipo de trabajo amateur que se hace en el garage de un conocido por 50 pesos. Keisha anotó inmediatamente. Era tatuaje de una pandilla local de Tijuana, los mismos símbolos que había aprendido a identificar en las calles donde creció. «Debe creer que esto es broma, ¿verdad?», continuó él, apuntando el arma directamente al rostro de ella. «¿Que puede quedarse ahí parada, toda superior, mirándonos como si fuéramos los idiotas?» General Thompson observaba fascinado la dinámica que se desarrollaba. En 3 décadas de servicio militar había aprendido a leer personas bajo presión, y algo extraordinario estaba pasando ahí. Keisha no estaba apenas calmada, estaba evaluando, catalogando cada movimiento, cada palabra, cada debilidad de los 3 hombres, como un depredador estudiando su presa. El segundo asaltante, el muchacho flacucho llamado Jake, se acercó a una mesa próxima donde una pareja de ancianos se abrazaba en terror. «Oye, abuelito, ¿dónde está la cartera?». Sus manos temblaban tanto que el arma se balanceaba peligrosamente. «¿Y usted, abuelita? Esas joyas ahí. Quítese todo». La mujer anciana sollozaba mientras intentaba quitarse el anillo de matrimonio que no salía del dedo hinchado. «Por favor, joven, este anillo no sale desde hace 20 años». Sus lágrimas caían sobre las manos artríticas que luchaban desesperadamente con la alianza dorada. «¡Córtale el dedo entonces!», gritó el tercer asaltante, riéndose de su propia crueldad, como si fuera la broma más graciosa del mundo. Era obvio que estaban tratando de impresionarse unos a otros, escalando la violencia sin propósito real, como adolescentes probando límites. Fue entonces que Keisha habló nuevamente, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. «Ustedes son de la pandilla de las serpientes rojas, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 hombres se congelaron completamente, sus máscaras súbitamente pareciendo inadecuadas para esconder la sorpresa estampada en sus rostros. Hasta los otros clientes pararon de sollozar por un momento, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la atmósfera. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó el líder, pero había pánico mal disfrazado en su voz. Su cuerpo entero se endureció como si hubiera sido atrapado haciendo algo mucho más grave que un simple asalto. Keisha inclinó la cabeza como una maestra paciente, explicando una lección obvia para alumnos particularmente lentos. El tatuaje en su cuello, 3 serpientes entrelazadas con una gota de sangre en el centro. La forma como se posicionaron desde que entraron, siempre dejando la salida trasera libre, nunca bloqueando su ruta de escape. Y principalmente, apuntó discretamente al tercer asaltante, la forma como su amigo ahí verifica el celular cada 30 segundos. «Ustedes están esperando un mensaje de alguien, ¿verdad?». El general Thompson sintió sus pelos erizarse. Aquella mujer no estaba apenas observando, estaba decodificando toda la operación en tiempo real, como un analista de inteligencia militar desarmando una estrategia enemiga. «¡Cállate!», gruñó el líder, pero su autoridad estaba claramente tambaleada. Como una simple mesera de un restaurante de carretera sabía tanto sobre sus operaciones. Cómo había identificado símbolos que ni siquiera la policía local conseguiría descifrar completamente. Lo que ninguno de los asaltantes sabía era que Keisha Williams había pasado 5 años trabajando como consultora informal para el Departamento de Policía de Tijuana, ayudando a identificar patrones de comportamiento en pandillas locales. Su tesis de maestría en psicología criminal había sido basada exactamente en ese tipo de análisis comportamental,
estudiando cómo organizaciones criminales utilizaban lenguaje corporal y símbolos para comunicación interna. Había crecido observando esos mismos patrones en las calles de su infancia, donde reconocer señales de peligro era cuestión de supervivencia. A los 12 años, ya sabía identificar cuándo una situación estaba a punto de explotar apenas por la forma como los hombres se posicionaban en las esquinas. A los 15, conseguía predecir conflictos territoriales horas antes de que pasaran, simplemente observando cambios sutiles en los códigos de vestimenta de las pandillas rivales. «Déjenme adivinar», continuó Keisha, como si estuviera discutiendo opciones del menú. «Ustedes son novatos en la pandilla, y esto es una prueba, ¿cierto? Alguien les mandó probar que son capaces de hacer un trabajo de verdad. Probablemente el primer gran golpe de ustedes». El segundo asaltante Jake bajó ligeramente el arma, su confusión siendo mayor que su agresividad. «¿Cómo tú...?» Su voz era casi un susurro, como si estuviera viendo un fantasma. «¡Cállate, Jake!», explotó el líder, pero el daño estaba hecho. Había confirmado no apenas el nombre del compañero, sino también que Keisha estaba absolutamente correcta en sus deducciones. Keisha sonrió nuevamente, aquella sonrisa que hacía al general Thompson recordar soldados veteranos momentos antes de una emboscada perfecta. «Jake, nombre interesante. ¿Y usted?», miró directamente al tercero. «Sigue esperando aquel mensaje del Cobra, ¿no es así?». La mención al líder de la pandilla hizo a los 3 hombres retroceder instintivamente, como si el nombre tuviera poder físico para lastimarlos. ¿Cómo diablos aquella mesera conocía no apenas la estructura de la organización, sino también el apodo del jefe que ni siquiera sus propios familiares conocían? Lo que ellos no sabían era que Keisha había crecido en el mismo conjunto habitacional donde Marco Cobra Rodríguez había construido su imperio criminal. Había visto al hombre reclutar muchachos de su propia clase de la escuela, había perdido 3 amigos de la infancia a aquella vida y había jurado desde los 16 años que un día usaría todo su conocimiento sobre aquel mundo para hacer alguna diferencia real. Tony Marcelo, aún escondido detrás del mostrador, observaba la escena con creciente esperanza y admiración. Aquella mesera que había contratado hace apenas 6 meses, principalmente por lástima, admitía para sí mismo, estaba revelando capas de inteligencia y valor que jamás había sospechado. Ella no era apenas valiente, era estratégica de una forma que daba escalofríos. «¿Saben cuál es el problema de pandillas amateurs?», preguntó Keisha, dando un paso al frente en vez de retroceder, movimiento que hizo que todos los otros clientes contuvieran la respiración. «Siempre subestiman quién realmente está en control de la situación». Fue en ese momento que el celular del tercer asaltante vibró con fuerza suficiente para que todos en el restaurante pudieran oír en la tensión silenciosa que se había instalado. Miró la pantalla y palideció visiblemente, aún a través de la máscara barata. Sus manos comenzaron a temblar de una forma completamente diferente. Ya no era nerviosismo de novato, era terror puro. «¿Qué pasó?», susurró el líder, percibiendo el cambio radical en la postura del compañero. «Carnal, tenemos un problema». La voz del tercer asaltante había perdido toda la agresividad falsa. «Un problema muy, muy grande». «¿Qué tipo de problema?», Jake preguntó, bajando completamente su arma. El tercer asaltante mostró la pantalla del celular a los compañeros y ambos retrocedieron como si hubieran visto una víbora venenosa. El líder comenzó a sudar aún más, si eso era posible, y su respiración se volvió irregular. «Esto no puede estar pasando», murmuró Jake. «No aquí, no hoy». El general Thompson percibió que algo fundamental estaba cambiando en la dinámica de aquella situación.
La mesera había asumido el control psicológico completamente y los asaltantes estaban comenzando a percibir que habían entrado al restaurante equivocado, en la noche equivocada y subestimado a la persona completamente equivocada. Keisha permanecía inmóvil, pero había algo nuevo en su postura, una confianza que iba más allá de la simple valentía. Era como si supiera exactamente lo que estaba en aquel celular, como si toda aquella situación se estuviera desarrollando exactamente conforme a un plan que solo ella conocía. Lo que ninguno de los presentes imaginaba era que la verdadera sorpresa de la noche aún estaba por venir y que aquellos 3 asaltantes amateurs estaban a punto de descubrir que algunas personas no son apenas resistentes al peligro. Ellas son peligro. «Déjeme ver ese mensaje», dijo Keisha, extendiendo la mano con la naturalidad de alguien pidiendo ver el menú. Los 3 asaltantes la miraron como si acabara de pedir volar hasta la luna. La audacia de la mesera había ultrapasado cualquier límite que sus mentes conseguían procesar. «Estás loca», tartamudeó Jake, pero su arma continuaba apuntando al suelo, como si hubiera olvidado completamente por qué estaba ahí. «Estoy siendo práctica», respondió Keisha, dando otro paso al frente. «Ustedes claramente recibieron órdenes para abortar la misión, y ahora están tratando de decidir si obedecen o si continúan con este teatro patético». El líder trató de recuperar alguna autoridad, apuntando el arma directamente al rostro de ella. «Tú no mandas nada aquí, chava». Fue entonces que el general Thompson se levantó lentamente de su mesa. El movimiento fue tan deliberado, tan controlado, que todos en el restaurante instintivamente se voltearon para observarlo. Sus 30 años de servicio militar eran evidentes en cada músculo tenso, en cada paso calculado. No dijo una palabra. Apenas comenzó a caminar en dirección al grupo. «Siéntese ahí, abuelito», gritó el segundo asaltante, pero había pánico en su voz. La presencia del general había alterado completamente la dinámica de la situación. «Interesante», murmuró Keisha, observando la reacción de los hombres. «Ustedes tienen miedo de un hombre desarmado, pero creen que pueden intimidar a una mesera. Eso dice mucho sobre ustedes». Lo que ninguno de los asaltantes sabía era que Keisha y el general se habían reconocido en el momento en que ella sonrió por primera vez. No personalmente, nunca se habían encontrado antes, pero había un reconocimiento profundo entre 2 personas que habían sobrevivido a situaciones donde la mayoría habría quebrado. El general Thompson paró a cerca de 2 metros del grupo, sus manos claramente visibles, postura no amenazadora, pero absolutamente imponente. «Caballeros», dijo en voz baja y controlada, «ustedes parecen estar enfrentando un dilema táctico». «¿Qué dilema?», gruñó el líder, pero su voz había perdido toda la convicción. «El dilema», respondió Keisha antes de que el general pudiera hablar. «Es que ustedes acabaron de descubrir que este no es un restaurante cualquiera, ¿verdad?». El tercer asaltante, aún sosteniendo el celular, miró nerviosamente a los compañeros. El mensaje que había recibido era claro. «Aborten inmediatamente. Local comprometido. Retírense ahora». Lo que ellos no sabían era que Keisha había reconocido el restaurante Tony's no como un blanco aleatorio, sino como un punto de parada frecuente para militares y agentes federales que viajaban por la carretera interestatal. Había servido a docenas de ellos a lo largo de los meses, oyendo conversaciones discretas sobre operaciones de inteligencia e investigaciones en curso. «Déjenme explicarles algo», dijo Keisha, cruzando los brazos con la confianza de una maestra explicando un concepto básico. Hace 3 meses, agentes federales comenzaron a frecuentar este lugar, no como clientes casuales, sino como parte de una operación de vigilancia.
Los ojos del general Thompson brillaron con interés genuino. Aquella joven estaba revelando capas de percepción que impresionarían a cualquier oficial de inteligencia. ¿Vigilancia de qué?, preguntó Jake, su voz casi un susurro. De la ruta de dinero sucio de las serpientes rojas, respondió Keisha simplemente. Ustedes eligieron asaltar exactamente el restaurante que está siendo usado como punto de observación para una operación federal contra su propia pandilla. El silencio que siguió fue mortal. Hasta los otros clientes pararon de sollozar, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la situación. El líder comenzó a sudar aún más profusamente. Eso es imposible. Nadie sabía. ¿Alguien sabía?, interrumpió el general Thompson, su voz cargada de autoridad militar. Y ahora ustedes saben por qué recibieron ese mensaje. Lo que realmente había pasado era aún más impresionante. Keisha había crecido no apenas en las calles de Tijuana, sino específicamente en el mismo barrio donde la familia del agente especial Marco Rivera, responsable de la investigación de las serpientes rojas, se había mudado después de recibir amenazas de muerte. Había cuidado a sus hijos durante 2 años, oyendo incontables conversaciones telefónicas sobre patrones de comportamiento criminal y operaciones de inteligencia. Cuando Rivera comenzó a frecuentar el Tony's hace 3 meses, ella inmediatamente reconoció las señales. La forma como se sentaba siempre de espaldas a la pared, como discretamente fotografiaba placas de autos sospechosos, como hacía anotaciones disfrazadas en servilletas de papel. La pregunta ahora, continuó Keisha, es si ustedes son lo suficientemente listos para salir de aquí antes de que esta situación se vuelva mucho peor para todos nosotros. Fue entonces que hizo algo que dejó a todos en el restaurante completamente atónitos. Calmadamente caminó hasta la caja registradora, digitó un código y el cajón se abrió. «Tony», llamó sin quitar los ojos de los asaltantes, «puedes salir de detrás del mostrador ahora. Nuestros visitantes se están yendo». Tony Marcelo se levantó lentamente, confuso, pero obediente. «Keisha, como tú, aprendí el código observándote abrir la caja todos los días durante 6 meses», respondió ella, retirando algunos billetes. «Aquí», dijo, extendiendo dinero al líder de los asaltantes. $200, suficiente para que compren gasolina y desaparezcan antes de que agentes federales decidan transformar este lugar en una escena de crimen. La generosidad inesperada dejó a todos en shock. Ella no estaba apenas derrotando a los asaltantes, les estaba ofreciendo una salida digna. «¿Por qué harías esto?», preguntó el líder genuinamente confuso. «Porque», respondió Keisha, «ustedes son apenas 3 muchachos estúpidos que tomaron una decisión peor aún, pero no son asesinos. Y prefiero que salgan de aquí con vida a que se conviertan en estadísticas de una operación federal mal calculada». El general Thompson observaba la situación desarrollarse con creciente admiración. Aquella joven no estaba apenas controlando la situación. Estaba transformando un potencial baño de sangre en una lección de humanidad. El tercer asaltante guardó el celular y le hizo señas a los compañeros. «Carnal, tenemos que largarnos ahora». «Pero», comenzó Jake. «¡Ahora!», gritó el líder, finalmente entendiendo la gravedad real de la situación en que se habían metido. Cuando se dirigían a la salida, el líder paró y se volteó hacia Keisha. «¿Cómo sabías todo esto?». Ella sonrió nuevamente, aquella misma sonrisa que había perturbado al general desde el inicio, porque a veces, cuando creces sobreviviendo en lugares donde la mayoría de las personas morirían, aprendes a leer señales que otros ni saben que existen.
Mientras los tres hombres desaparecían en la noche, dejando atrás apenas el eco de sus pasos apresurados, todos en el restaurante permanecieron en silencio absoluto, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Pero la verdadera sorpresa de la noche aún estaba por venir, porque ninguno de los presentes imaginaba que aquella demostración de inteligencia y compasión había sido observada por alguien que cambiaría completamente el destino de Keisha Williams. 30 segundos después de que los asaltantes desaparecieran en la noche, el celular de Keisha vibró con un mensaje que esperaba desde semanas. Fase 1 concluida con perfección. Serpientes rojas mordieron el anzuelo, iniciando fase 2 de la operación. General Thompson observaba cada movimiento de ella cuando Keisha calmadamente digitó una respuesta. Sospechosos neutralizados, sin violencia. Localización confirmada para interceptación en la carretera. Fue entonces que todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente del veterano militar. Aquella joven no había apenas controlado un asalto. Había orquestado una operación de inteligencia con la precisión de un estratega experimentado. «Agente Rivera», dijo Keisha en voz alta, dirigiéndose aparentemente a la nada. «¿Puede terminar la vigilancia?» Los pájaros volaron directo a la jaula. Una voz salió de un pequeño dispositivo discretamente fijado bajo su mesa de trabajo. «Confirmado, agente Williams. Equipo estático y de interceptación ya están en posición. 17 blancos identificados y cercados simultáneamente». El silencio en el restaurante fue absoluto. Donny Marcelo salió completamente de detrás del mostrador, sus ojos muy abiertos de shock. La familia Hernández paró de sollozar, procesando lentamente que habían presenciado no un asalto común, sino una operación federal, cuidadosamente planeada. «¿Ustedes son todos agentes federales?», preguntó el señor Hernández, su voz un susurro incrédulo. «No todos», respondió Keisha con sonrisa genuina. «Apenas algunos de nosotros». Lo que ninguno de los presentes sabía era que Keisha Williams no era apenas una ex consultora de la policía de Tijuana. Era una agente infiltrada del FBI, especializada en operaciones de inteligencia contra organizaciones criminales. Su formación en psicología criminal había sido financiada por la propia agencia, que reconoció su talento excepcional para leer patrones comportamentales desde sus primeros trabajos como consultora voluntaria. A los 24 años, había ayudado a desmantelar 3 células de tráfico internacional, usando apenas análisis de comportamiento e infiltración social. A los 26, desarrolló un método revolucionario para identificar lavado de dinero a través de patrones de consumo en pequeños establecimientos comerciales. Ahora, a los 28, estaba a punto de completar la operación más ambiciosa de su carrera. El general Thompson se levantó lentamente, una sonrisa de admiración genuina esparciéndose por su rostro. «Agente Williams, presumo». «Agente especial Keisha Williams, División de Crimen Organizado», ella respondió, finalmente relajando la postura que había mantenido durante toda la noche. «Y usted debe ser el general Marco Thompson, consultor militar del Departamento de Seguridad Nacional». «¿Cómo diablos tú?», Tony comenzó a preguntar, pero paró al percibir la expresión en el rostro de Keisha. «Hace 6 meses, cuando me postulé al empleo aquí, no fue por casualidad, señor Marcelo. Este restaurante se convirtió en punto de parada para miembros de las Serpientes Rojas que transportaban dinero sucio por la carretera interestatal. Necesitábamos a alguien interno para mapear patrones e identificar a los principales operadores». Caminó hasta una de las mesas y discretamente removió un pequeño dispositivo de grabación pegado bajo la superficie.
Después hizo lo mismo con otras 2 mesas, revelando que prácticamente todo el restaurante estaba siendo monitoreado desde hacía meses. Durante esos meses colectamos cientos de horas de conversaciones, identificamos la jerarquía completa de la organización y, más importante, descubrimos que planeaban usar 3 novatos para una prueba de valor que serviría como distracción para una operación mucho mayor. El general Thompson balanceó la cabeza en admiración. La operación de esta noche no era sobre parar un asalto, era sobre mapear toda la red. Exactamente, confirmó Keisha. Aquellos 3 muchachos fueron enviados aquí sabiendo que fallarían. Marco Cobra Rodríguez, el líder de la pandilla, los veía como desechables, una distracción perfecta. Mientras ellos creaban esta distracción patética, los verdaderos criminales estaban moviendo millones de pesos en dinero de drogas por la ciudad. Pero ahora su celular vibró nuevamente. Miró la pantalla y sonrió con satisfacción profunda. Ahora tenemos no apenas el dinero, sino también a los 17 miembros de la jerarquía media de la pandilla, incluyendo 3 líderes regionales que pensaban estar siendo muy inteligentes usando un restaurante de carretera como base segura para sus operaciones. La familia de turistas del norte observaba la revelación con fascinación creciente. El padre, el ejecutivo de seguros, que minutos antes temblaba de miedo, ahora parecía estar viendo la mejor película de acción de su vida. Pero, ¿cómo sabían que vendrían específicamente hoy?, preguntó Jake Hernández, el hijo adolescente de la familia, claramente impresionado. Keisha rió suavemente. Porque nosotros plantamos la información sobre este restaurante ser un blanco fácil y lucrativo a través de un informante en quien confiaban completamente. Derek Sombra Martínez, un pequeño narcotraficante que fue arrestado hace 2 meses y decidió cooperar a cambio de una reducción de condena. Manipulamos toda la situación desde el inicio. Lo que no mencionó era que Derek había sido su informante por casi 1 año antes de ser oficialmente arrestado. Su arresto había sido igualmente actuado para que ganara credibilidad total dentro de la organización. Fue entonces que miró directamente al general Thompson. En realidad, general, su presencia aquí hoy tampoco fue coincidencia. El veterano militar arqueó una ceja. ¿No fue? El FBI está desarrollando un nuevo programa de entrenamiento en análisis comportamental para situaciones de crisis. Necesitamos un consultor militar experimentado que entienda tanto de estrategia como de psicología bajo presión. Su nombre fue sugerido por la Secretaría de la Defensa Nacional como el más capacitado para liderar este proyecto. El general Thompson rió. Una risa genuina y cálida. Entonces fui reclutado sin saber que estaba siendo reclutado. La mejor forma de evaluar a alguien, respondió Keisha, es observarlo reaccionando a una situación real, no simulada. Y puedo decir que usted pasó la prueba con distinción. Su capacidad de leer la situación, mantener la calma y evaluar riesgos fue exactamente lo que buscábamos. La pareja de ancianos, que había sido aterrorizada por los asaltantes minutos antes, ahora observaba todo con fascinación. Querida, susurró el señor a su esposa, creo que acabamos de participar en un episodio del FBI más emocionante que cualquier cosa en la televisión. En aquel momento, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, no acercándose al restaurante, sino pasando por la carretera a alta velocidad. La operación de interceptación estaba ocurriendo exactamente como fue planeada en múltiples puntos simultáneos de la ciudad. 17 arrestos simultáneos, murmuró Keisha, leyendo las actualizaciones en su celular. 2 millones en dinero sucio incautado.
3 laboratorios de metanfetaminas desmantelados y una organización criminal que operaba desde hace 10 años finalmente desmantelada. Pero había más información llegando. 4 cuentas bancarias offshore bloqueadas, 12 propiedades siendo confiscadas, y sonrió con satisfacción especial. Marco Cobra Rodríguez arrestado en flagrante, tratando de destruir evidencias en su oficina. Tony Marcelo se acercó, aún procesando todo. Entonces, durante esos 6 meses, mientras servías café y limpias mesas, estaba colectando inteligencia sobre una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas de la región, completó Keisha. Y puedo decir que su café italiano es genuinamente excepcional. No fue parte de la cobertura, realmente aprecié cada taza. Tony rió, una mezcla de alivio y orgullo. Por lo menos mi café pasó la prueba del FBI. Lo que más impresionaba al general Thompson no era apenas la competencia técnica de la operación, sino la forma como Keisha había mantenido su humanidad durante todo el proceso. Había neutralizado 3 asaltantes armados sin violencia, protegido civiles inocentes y aún ofrecido una segunda oportunidad a los jóvenes criminales. Una pregunta, agente Williams, dijo el general. ¿Por qué les dio dinero a los asaltantes? Cometieron crímenes federales. Keisha paró de organizar sus equipos y lo miró directamente. Porque reconocí algo en ellos, que vi en muchos muchachos de mi barrio. No eran criminales natos, eran jóvenes desesperados, haciendo elecciones terriblemente equivocadas. A veces, general, la verdadera victoria no es castigar a los peces pequeños, sino darles una oportunidad de elegir un camino diferente antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa, mirando por la ventana, donde los 3 jóvenes habían desaparecido en la oscuridad. Además, teníamos sus identidades completas desde hace semanas. Si eligen continuar en el crimen, los encontraremos. Pero si eligen diferente, se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Tal vez un día uno de ellos aparezca queriendo ser agente federal. El general Thompson balanceó la cabeza impresionado. Estrategia, compasión y eficiencia. Una combinación rara. Aprendí con los mejores, respondió Keisha. Y también con los peores. Crecer en la periferia de Tijuana enseña que justicia sin humanidad es apenas venganza disfrazada. En aquel momento, todos en el restaurante entendieron que habían sido testigos no apenas de una operación federal exitosa, sino de un ejemplo raro de cómo justicia y compasión pueden coexistir aún en las situaciones más peligrosas. El dispositivo de comunicación de Keisha crepitó nuevamente. Agente Williams, director Morrison en línea, felicitaciones por la operación. Consideramos esto un éxito total, pero la noche aún guardaba una última sorpresa que transformaría completamente no apenas el futuro de todos los involucrados, sino redefiniría lo que significaba servir y proteger en un México donde héroes no siempre usan uniformes, a veces apenas delantales de mesera, donde 6 meses después, Keisha Williams estaba sentada en una oficina con vista panorámica de Ciudad de México, firmando los últimos documentos de su promoción oficial a supervisora especial de la nueva División de Análisis Comportamental del FBI. La operación de las Serpientes Rojas se había convertido en un caso de estudio en academias de policía por todo el país. 17 criminales condenados, 2 redes internacionales de lavado de dinero desmanteladas y un método revolucionario de infiltración que estaba siendo replicado en operaciones similares en 6 estados diferentes. El general Marco Thompson tocó ligeramente la puerta y entró cargando una carpeta militar. «Agente supervisora Williams», dijo con sonrisa respetuosa. «Vengo a entregar mi reporte final sobre el programa de entrenamiento. Aún me estoy acostumbrando al título.
rió Keisha, gesticulando para que se sentara. Y entonces, ¿cómo fueron los primeros grupos de reclutas? Extraordinarios. Su método de análisis comportamental en situaciones de crisis está formando una nueva generación de agentes que saben pensar antes de reaccionar, observar antes de juzgar. Hizo una pausa, mirando por la ventana. ¿Sabe lo que más me impresiona? Cómo una mesera de 28 años consiguió enseñar a veteranos militares de décadas sobre verdadera estrategia. El Tony's Cantina se había convertido en una parada obligatoria para agentes en entrenamiento. Tony Marcello, ahora oficialmente contratado como consultor del FBI para operaciones de cobertura, recibía grupos semanales que aprendían sobre infiltración en establecimientos comerciales. Su esposa Rosa se había convertido en la madre adoptiva de docenas de agentes jóvenes que necesitaban aprender a mezclarse en comunidades locales. «Recibí una carta interesante ayer», dijo Keisha, tomando un sobre de su mesa. «De los 3 muchachos que asaltaron el restaurante aquella noche». El general Thompson arqueó las cejas. «¿Jake y los otros?» Jake está en el 2º semestre de administración en una universidad comunitaria. El segundo, Marco, consiguió empleo en un taller mecánico y está ahorrando para abrir su propio negocio. Y el líder, Derek, está trabajando como instructor en un programa de prevención a la violencia juvenil. La carta estaba escrita en papel simple, pero las palabras eran poderosas. «Agente Williams, nunca olvidaremos que usted nos dio una segunda oportunidad cuando podría habernos entregado a la cárcel. Usted no nos vio como criminales, nos vio como jóvenes perdidos que necesitaban una dirección. Hoy, cada uno de nosotros está construyendo algo mejor. Gracias por mostrarnos que a veces la mayor fuerza no viene de un arma, sino de la elección de ver el potencial en personas que todo el mundo ya abandonó». Las Serpientes Rojas como organización había sido completamente desmantelada. Marco Cobra Rodríguez había sido condenado a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Sus lugartenientes recibieron sentencias similares. Más importante, el vacío dejado por la pandilla había sido llenado no por otra organización criminal, sino por programas comunitarios de desarrollo juvenil financiados por el dinero confiscado en la operación. «¿Sabe lo que aprendí aquella noche en el restaurante?», preguntó Keisha, organizando los documentos en su mesa. «Que las personas hacen 2 tipos de juicios cuando te ven. Primero, deciden quién eres basado en tu apariencia, trabajo o de dónde vienes. Segundo, deciden de qué eres capaz basado en esas primeras impresiones equivocadas». El general Thompson balanceó la cabeza en concordancia. «Y cuando esos juicios están basados en prejuicio, se convierten en la mayor ventaja estratégica que puedes tener». «Exactamente», completó Keisha. «Porque mientras tus oponentes te están subestimando, tú estás observando, aprendiendo y preparándote para hacer exactamente lo que ellos creen imposible». La familia Hernández había regresado al Tony's Cantina 3 veces desde aquella noche. En la última visita, la señora Hernández había pedido disculpas formalmente a Tony sobre sus comentarios racistas. «Aquella noche cambió a nuestra familia», admitió. «Nuestros hijos ahora saben que héroes vienen en todos los colores y profesiones y que juicios precipitados te ciegan para la verdadera grandeza». El doctor Rivera, el agente que coordinó la operación, había enviado un reporte al director del FBI, destacando no apenas el éxito técnico de la misión, sino el enfoque humanitario que Keisha trajo al trabajo de campo. «Ella no apenas neutraliza criminales», escribió él. «Transforma situaciones de violencia potencial en oportunidades de redención».
Una pregunta, general, dijo Keisha, levantándose para mirar por la ventana donde Ciudad de México pulsaba con vida. Si alguien le hubiera dicho hace un año que una mesera de un restaurante de carretera cambiaría fundamentalmente como el FBI entrena agentes, ¿qué habría pensado? El general Thompson rió sinceramente. Probablemente habría dudado, y ese habría sido mi error. Ese es exactamente el punto. Los mayores errores estratégicos vienen de subestimar personas basado en apariencias superficiales. Criminales hacen eso, organizaciones hacen eso, a veces hasta los buenos hacen eso. Keisha tomó una foto enmarcada de su mesa, una imagen de ella sirviendo café en el Tony's, tomada sin que supiera durante la operación. Mantengo esto para recordar que nunca se sabe quién realmente está sirviendo tu café, limpiando tu oficina, o simplemente sonriendo educadamente mientras revelas tus peores prejuicios. Aquella noche en el restaurante había probado algo fundamental, que la verdadera fuerza no viene de armas o autoridad, sino de la capacidad de ver oportunidades donde otros ven apenas problemas, de mantener la calma cuando otros entran en pánico y de elegir compasión cuando sería más fácil elegir venganza. Las personas que habían dudado de una simple mesera descubrieron que era, en realidad, una de las agentes más competentes del buró. Pero más que eso, descubrieron que sus propias limitaciones de visión les impedían reconocer excelencia cuando estaba justo frente a ellos, porque a veces la persona más peligrosa del lugar es aquella que todos ignoran. Y la mayor venganza no es destruir a quien te subestima, es alcanzar tanto éxito que pasen el resto de la vida preguntándose cómo pudieron haber sido tan ciegos. Si esta historia sobre nunca subestimar personas por sus apariencias los tocó, suscríbanse al canal para más historias reales que muestran cómo valor, inteligencia y humanidad pueden transformar las situaciones más imposibles en victorias que inspiran generaciones.